Estamos aquí discutiendo los temas que tienen que ver con la calificadora Fitch, que ahora fue descalificada por el presidente, con Alejandra Cuyen. Maestra Cuyen, ¿cómo estás? Qué gusto verte, Pepe. Vamos a entrar en ese tema porque resulta que el presidente de la República hoy descalificó a la calificadora y le bajó el grado de respeto, de ser poco confiable a hipócrita. El presidente arremetió pues contra esta calificadora Fitch Ratings, así se llama, es una de las más influyentes, junto con Standard & Poor's y Moody's, son digamos las mejor oídas, las mejor escuchadas por los inversionistas internacionales y son de enorme influencia. Bueno, pues hoy dijo el presidente de la República en la conferencia de Palacio Nacional que esta firma, que le rebajó 2 peldaños a las notas sobre los bonos de deuda de petróleos mexicanos, pues ya ni la muela, que es una hipócrita, está colocando estos bonos en una perspectiva pues casi a punto de ser perspectiva negativa, casi reprobó. Digamos que Fitch pasó a Pemex, pero de panzazo, porque dice que Pemex está en riesgo de perder el grado de inversión, es decir, que ya no le consideren una compañía confiable para el capital internacional, y esto sería muy grave. Entonces el presidente, y este es el tema, tacha de hipócritas a estos analistas, expertos de Fitch Ratings, diciendo que durante años esta firma guardó un silencio cómplice, sospechoso, ante el saqueo de Pemex, y que avaló la reforma energética de Enrique Peña Nieto, el expresidente, y advierte que se trata de un intento de desprestigiar a su gobierno, el de la 4T. Dice López Obrador que no se están tomando en cuenta los ahorros por el combate al robo de combustible, la estrategia para erradicar la corrupción al interior de Pemex. Dice además que hay que esperar a conocer la opinión de otras calificadoras a las que por delante les llama serias y responsables. Esto dijo López Obrador. Pues están molestos, inconformes y tratan de desprestigiarnos cuando ahora México tiene mucha fortaleza por su autoridad moral. Es muy hipócrita lo que hacen estos organismos, que permitieron el saqueo, que avalaron la llamada reforma energética y nunca dijeron nada, guardaron un silencio cómplice. Y ahora que estamos recuperando a Pemex, salen con sus recomendaciones o tratando de calificar sobre el desempeño de Pemex. Yo creo que Pemex está mejor que en los últimos 30 años. Bueno, y luego de llamar hipócrita a Fitch, dice, sin embargo, hay calificadoras que son mucho más respetables, mucho más serias, mucho más responsables, y es el caso de Moody's. Esta calificadora Moody's, de enorme influencia, tú lo sabes mejor que yo, está anunciando que le va a dar a México, y en este caso a Pemex, pero sobre todo a México, el beneficio de la duda. El beneficio de la duda al gobierno de López Obrador. Dice Moody's que no hará cambios en la calificación de Pemex durante el primer semestre de 2019. Les voy a dar de aquí a julio, Moody's precisa que tendrá en la mira las acciones de la petrolera y después de 6 meses habrá de tomar una decisión. ¿Cómo la ves y cómo la escuchas? Mira, es bien interesante lo que está pasando. Yo entiendo la frustración del presidente porque aventarse una guerra contra los guachicoleros, hacer el esfuerzo nacional que está haciendo por rescatar la gasolina que se roban los distintos grupos del crimen organizado, por detectar a los grupos de corrupción. Todavía no sabemos cuáles son porque todavía no tenemos las órdenes de aprehensión ni nada de eso, pero pues el presidente dice que hay un montón de funcionarios corruptos a los que están y también empresarios corruptos, Pues, pues digo, esperemos a ver los resultados de la Procuraduría, de la hoy Fiscalía, pero entiendo esa frustración de por qué no me están reconociendo ese trabajo las calificadoras.
El problema es que eso no es tan cuantificable. Ni es tan inmediato. Pues no lo podemos medir en números. Cada 6 meses es cuando los calificadores observan, independientemente de quién esté en el gobierno. Hay que recordar lo que hace la calificadora. Lo que hace la calificadora es revisa cuál es el riesgo de que pagues o no pagues la deuda. Tú emites un bono, el bono es deuda, entonces tú te comprometes como empresa a pagar dentro de 1 año o 5 o 10 o 20, dependiendo de los plazos a la que sea tu emisión. Y la calificadora lo que mide es cuál es el riesgo de que puedas pagar. En el caso de Pemex, la deuda es cuasi soberana. Pues es muy grande. Es cuasi soberana porque Pemex es una empresa que depende del gobierno y en todo caso su deuda está respaldada por el gobierno federal. Por el gobierno federal. Es correcto, es correcto. Cuando lees el reporte completo de Fitch, y yo entiendo la frustración del presidente, porque efectivamente Fitch no toma en cuenta ninguna medida de ahorro, ninguna medida de este tipo de cambios de los que están hablando, que estamos viendo en el último mes y medio. Lo que Fitch dice es, yo veo que ya no están invirtiendo y no hay proyección de inversión en extracción de petróleo, que es el negocio central de Pemex. Y como no veo posibilidad de que aporte más dinero a través de la producción de crudo o de la extracción de crudo, pues entonces no veo cómo le va a hacer para generar suficientes recursos para pagar su deuda. No veo que sea suficiente la inyección de capital que está haciendo el gobierno federal, ni el recorte fiscal, porque el gobierno federal, hay que recordarlo, el lunes anunciaron que le iban a cortar los impuestos a Pemex, pues justo para ayudar a su rentabilidad. 11,000 millones de pesos al año durante los próximos 6 años, para que con ese dinero, esos 66,000 millones de pesos, ¿de pesos o de dólares? Son de dólares. De dólares, perdón. Con eso se pueda financiar el desarrollo, crecimiento, etcétera, y garantizar la buena imagen de Petróleos Mexicanos. Pero el problema acá, Pepe, y el presidente, creo que esto pues no, porque este gobierno está muy concentrado en la importancia de la autosuficiencia energética de México y de Petróleos Mexicanos en particular, y considera que el eje del negocio debe estar en la refinación para que seamos autosuficientes en gasolinas y no tengamos que importarlas, que es una causa muy noble. El problema es que en términos de rentabilidad, el tipo de petróleo que extraemos es muy grueso, entonces no se puede refinar acá, y lo tienes que vender, y esa es la principal fuente de ingresos de Pemex. Entonces, al cortar ese negocio, porque ya tampoco quieren hacer alianzas con los privados, porque ya cortaste la reforma energética y ya no están ahorita abiertos a nuevas licitaciones para exploración de aguas profundas y exploración de nuevas reservas. Entonces, para Fitch, pues esos son causas que ponen en riesgo la fuente de ingresos principal de la petrolera. Y entonces no acaban de ver, como no se puede todavía cuantificar los beneficios de la guerra contra el huachicol, pues entonces no puedes comparar cuánto estás ahorrando por la guerra contra el huachicol y contra la corrupción versus lo que estás dejando de recibir por dejar de invertir en la extracción petrolera. Eso es lo que en números puros y duros, Fitch dice, pues no me está cuadrando y no veo posibilidades y veo mayor riesgo de impagos en y cuando estás mandando plazo. El mensaje de que en lugar de invertir en la extracción petrolera, en aguas profundas o como sea, en lugar de eso, estás ahora planeando otra nueva refinería. Sí, es un negocio distinto que no es tan rentable como la extracción. Pero dice el Instituto Mexicano del Petróleo que no es viable. Bueno, eso ya se complicó todavía más. Eso ya fue después de la conferencia mañanera. Y vamos a ver también qué pasa. Yo creo que el tema de qué va a pasar con esa refinería, pues dependerá también de qué tamaño. Hoy por hoy no sabemos nada de la refinería. Lo único que sabemos es que quieren hacerla en Dos Bocas, pero no sabemos de qué tamaño, cuántos barriles, etcétera. Entonces eso yo creo que prefiero dejarlo para otro día. Creo que la parte importante es quedarse con que Fitch está pensando en un tipo de problema y el presidente en otro. Ojalá pues logren el diálogo, porque al final lo que hemos visto es que estas instituciones financieras, pues con información suelen ser más razonables. Gracias, maestra Cuyén, como siempre. Qué gusto verte, Pepe.